Se habla del regreso a clases, de lo que se ha vivido durante el confinamiento, qué es lo que están enfrentando los niños, los jóvenes, pero pues aunque en Baja California nos dicen las autoridades que no vamos a regresar a las aulas sino hasta el próximo ciclo escolar, agosto-septiembre, hay que irnos preparando. Y eso nos lleva a preguntarnos, por un lado, ¿qué hemos vivido? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando hay afectaciones también en materia de salud mental con los más jóvenes? ¿Y cómo afrontar el regreso a clases? Es decir, tenemos que hablar de un antes, un durante y un después en lo más básico, ¿no? Pero esas son dudas. ¿Cómo podemos comenzar a responder qué es lo más importante de estos procesos? Pues con un experto. ¿Y quién mejor que el maestro Carlos Gutiérrez, psicólogo familiar, egresado, por cierto, con mención honorífica del Centro de Investigación para el Desarrollo Humano, tiene una maestría en psicología familiar, está especializado en áreas como terapia familiar y de pareja, adicciones, adolescentes e hipnoterapia, entre otros. Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días. David, muy contento de saludarte y de escucharte. Muchas gracias por invitarme a tu programa tan escuchado. Al contrario, Carlos, gracias por dedicarnos estos minutos. A ver, evidentemente sí entiendo que tenemos que partir de la premisa de que todos vivimos las circunstancias que mencionaba hace unos momentos de manera distinta. Y eso nos lleva a la importancia de ir con un profesional, de ir con un psicólogo, con un experto, de ir a terapia. Pero si tratáramos de irnos a la fotografía más amplia, a lo global, Carlos, ¿qué es lo que han enfrentado los niños, los jóvenes con el confinamiento y cuáles son, digamos, las consecuencias más importantes? Porque creo que también sería un tema muy, muy amplio, pero las más importantes de la falta de socialización, del contacto humano, que todavía ha sido a distancia. Mira, es muy complejo y déjame resumirlo lo más rápido que pueda. Si ya teníamos un problema con los niños adheridos a los aparatos, ahora lo tenemos triple, ¿sí? Por necesidad, por circunstancias, pues bueno, ni modo, ahora tenemos a los niños pegados a la computadora. Pero por otro lado, tenemos a niños que están hartos de estar en su casa, que no han socializado, que están llenos de conflictos o de violencia familiar. El confinamiento, aunque de pronto te acostumbras o de pronto hay ciertas reglas que se van logrando, el confinamiento a un niño le genera muchísimo estrés. Las relaciones con los papás, si no son saludables, por alguna razón, se multiplican los problemas, ¿no? Tienen mucha ansiedad. Hemos tenido muchos jóvenes en consulta por cuestiones de ansiedad, de depresión, por intentos suicidas, etcétera, que se ha multiplicado. Hemos tenido también muchísimas parejas con el mismo problema. Pero en fin, ya esto ya está y ya debe venir un cambio hacia la normalidad, que tendríamos que estar preparados de diferentes maneras. ¿Qué se nos presenta? Mira, los niños, como ya están hartos, ya quieren ver a sus amigos y van a estar, la mayoría están felices de regresar a la escuela, por lo menos con los que he platicado. Pero pues hay que ir con las precauciones de salud y eso pues nos las van a ir dando las autoridades, y cada escuela, cada zona escolar pues va a tener que manejar las circunstancias en las que está para prever y cuidar la buena salud de los estudiantes. El problema no se queda, si un estudiante se contagia en la escuela, el problema no se queda ahí en la escuela. Ese estudiante contagia a su familia y esa familia contagia a otros miembros de la sociedad. Ese es el riesgo. Entonces, y por supuesto que ninguna autoridad coherente va a querer que las crisis de pandemia regresen. Así que vamos a tener que adaptarnos a ciertas medidas obligatorias todos, de distanciamiento, de relación, de higiene, etcétera, para poder entrar a la escuela en forma saludable. Claro. ¿Y qué tipo de situaciones? Digo, si bien la mayoría, como dices, en cuanto a niños y jóvenes,
pues les surge socializar, interactuar con otros niños y creo que se entiende perfectamente. Me imagino que el otro lado de la moneda es quienes les genera ansiedad volver a ese contacto, ¿no, Carlos? O, por ejemplo, los más chiquitos que les tocó conocer este mundo en línea y que por primera vez se van a enfrentar a ese contacto físico en un salón de clases. Mira, realmente la precaución va a tener que ser en dos sentidos. Uno, las medidas de higiene, ahí, y eso implica un tipo de socialización distinta. Y dos, pues las reglas de la socialización. No creo que haya mayor problema cuando regresan los niños a clase más que el adaptativo de unos días, porque fundamentalmente los niños son sociables, ¿sí? Si un niño no es sociable, pues es síntoma de que algo está pasando mal y se le debe atender con algún problema de necesidad especial, ¿sí? Pero por lo general los niños son sociables y les gusta jugar. Tú pones a dos niños que no se han visto nunca y los pones en un saloncito, te van a empezar a hacer ojitos para jugar. Eso es su interés. Entonces no va a haber mucho problema en ese sentido, más que las reglas de la socialización, ¿no? Porque si están muy acostumbrados a las maneras de los papás, pues no se van a adaptar rápidamente a las maneras de los maestros o de sus otros compañeros, ¿sí? Por eso es importante que pruebamos y les digamos a los niños que sean tolerantes, que pongan atención, que cuiden sus emociones, etcétera. Este tipo de situaciones que son parte de lo que todos los papás tenemos que hacer y hablar con los niños, aparte de los maestros, que los van a tener que apoyar a relacionarse saludablemente con los demás. Claro, entonces podemos entender que si bien tenemos, como ya muy bien explicaste, Carlos, seguir con la guardia en alto respecto a las medidas sanitarias por el coronavirus, porque esto no se acaba, en lo que respecta a la salud mental, es muy buena noticia regresar a las aulas. Entonces, sí lo estoy entendiendo bien. Sí, es la mejor noticia que hay, regresar a las aulas. Que brinquen, que jueguen, que hagan deporte, que se relacionen, que se vuelvan a enamorar de las personas, que estudien, que la cabeza se les mueva de otra manera. Estar en la computadora todo un año, créeme que no es lo más saludable del mundo. Sus cuerpos, la mayoría de los niños ya desarrolló sobrepeso, ¿no? O vas a una clase en la mañana en línea y la mayoría de los niños despeinados o ojerosos porque se acaban de levantar, o tienen el TikTok prendido ahí, o un jueguito prendido. Entonces, no es lo mismo, no es saludable las clases en línea todo el tiempo. Que haya un sistema híbrido va a estar muy padre porque se va a poder ir a la escuela o quedarse en casa. Eso va a estar padrísimo, ¿no? Pero va a ser parte de la adaptación que tengamos que hacer hacia una vida más normal, más saludable, más social. No, sí, sin duda. Oye, y la otra parte es que entonces esos procesos de adaptación que también van a vivir los adultos con el asunto de que ahora sí ya te tienes que levantar más temprano porque tienes que bañarte, tienes que arreglarte y tenemos que salir al tráfico otra vez y llegar a la escuela a tiempo, pues es simplemente, como tú decías hace ratito con el tema de regresar a las aulas, ¿no? Quiero entenderlo que nos va a tomar a lo mejor un par de semanas, pero es parte de regresar a una normalidad sí modificada, pero pues a lo que teníamos antes, poco más, poco menos. Sí, y acuérdate, esos temas de córrele, vístete y vámonos, son mientras dure toda la escuela básica de tus hijos. ¿Sí? Ese es un tema que no se va a acabar porque siempre ha sido así, siempre se te atora algo, siempre va a haber un problema que enfrentar y eso va a ser también parte de la vida. Y la verdad es que en términos generales prefiero ir a enfrentar el tráfico que enfrentar una neurosis o enfrentar una depresión o una ansiedad, ¿no? Claro. Ahora, para cerrar, Carlos, si bien todo esto pueden representar buenas noticias, quien detecte que su hijo, su menor de edad, su jovencito, su pequeñito, no está logrando adaptarse, que no está controlando esa ansiedad o esas ganas de hacer otra cosa, porque el confinamiento ya los tiene hartos, y sí, creo que todos lo hemos visto de una u otra manera.
insisto, todos lo vivimos de manera diferente. ¿Cuáles serían las recomendaciones que les puedes dar? Bien, mira, si tu hijo se pone muy triste o muy ansioso, esos son síntomas de que algo le está pasando. Todos nos ponemos tristes o ansiosos, pero en lo normal, si sientes que rebasa lo normal, acércate al psicólogo de la escuela. Todas las escuelas deben tener un psicólogo, o acércate al maestro, a la persona que sientas más capacitada para hablar de las emociones. Las emociones o las enfermedades emocionales son reales, entonces hay que atenderlas, ¿sí? Escucha a tus hijos. A veces nada más concentrarte a escuchar en vez de criticar o regañar es suficiente, ¿sí? Cuando aceptas la charla de tu hijo y sus necesidades, él se va a sentir escuchado y comprendido, y a lo mejor en el proceso comprende qué le está pasando y lo resuelve. Si no es así, acércate a alguien que te pueda ayudar. Hay un montón de psicólogos en Tijuana, hay un montón de gente capacitada para estar cerca de tus hijos y ayudarte en esos procesos para lograr una vida más equilibrada. Entonces, no le tengas miedo a preguntarle a los maestros o a los profesionales de la salud. Es más, hasta el doctor de la farmacia de la esquina te va a ayudar para entender esa situación. Muy bien. Y por lo pronto, pues creo, Carlos, que estaremos en buen tiempo para irnos preparando y, como bien decías hace ratito, ir preparando a los menores para que en el próximo ciclo escolar, aunque va a ser, ya sabemos, de manera alternada y no todos los días necesariamente, y va a ser voluntario, irnos preparando para estos cambios. Creo que es muy buen tiempo. Estamos a 11 de julio y vamos a regresar a agosto, septiembre, dependiendo del nivel escolar, para prepararnos, ¿no? Claro, y acuérdate de esta premisa, enfrenta y resuelve tus problemas. Prepárate. La cosa no va a ser normal, no va a ser como antes, hay que prepararse y hay que hacerlo de buena, y hay que hacerlo de la mejor intención. Y en las situaciones en las que estés, no importa la grilla, la política, la condición económica, no, tienes que prepararte y enfrentar la situación. Y si lo haces así, la vas a pasar más fácil y más feliz en esto. Carlos, te agradezco enormemente este tiempo, estos consejos, este análisis. Un abrazo a la distancia. David, encantado. Muchas gracias por invitarme. Es el maestro Carlos Gutiérrez, psicólogo familiar, experto en desarrollo humano, una maestría en psicología familiar en su haber, y es especialista en áreas como terapia familiar, de pareja, adicciones adolescentes e hipnoterapia, entre otros, hablándonos un poco respecto a cómo afrontar este regreso a las clases presenciales cuando llegue el momento. 8:30.